Bueno, pues empezamos este nuevo seminario del IRICIS. Como ya os he comentado antes, Jesús forma parte del grupo de postdoctorales de R2 del IRICIS. Jesús es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca y especialista en cardiología a través de la residencia Viame. Y es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona con mención cum laude. Eh, Jesús, estás incorporado, me has dicho, en el año en enero del 21. Y bueno, pues tenéis toda la información y nos va a dar un tema en la difusión. Y por no alargar más, pues nos va a hablar de la estrategia de descongestión guiada por RDS, que ahora sabré lo que es, pero voy a quitar esto. Los que seáis médicos lo sabréis. En pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Jesús, muchas gracias por participar en el ciclo de seminarios y cuando toques. Pues nada, gracias a vosotros, Elena, por la invitación. Para mí es un placer venir aquí a poder explicar lo que hacemos en el servicio y también gracias al grupo de postdoc y a la coordinación que hacen María y Alicia para que estos seminarios tengan lugar. Como bien has dicho, yo soy médico, soy cardiólogo, veo pacientes, pero me gusta la investigación y hago investigación clínica con mis compañeros. Trabajo en la unidad de insuficiencia cardíaca del servicio de cardiología, soy el coordinador. Llevo aquí 3 años en el hospital, algunos ya me vais conociendo y en los próximos minutos os voy a intentar convencer por qué es importante lo que hacemos o creemos que es importante desde un punto de vista en la sociedad, que es el problema de la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Eh, Ya, tengo que pinchar. Ahora. Aquí. Este es el índice que vamos a seguir. El primer punto es precisamente ese, convenceros de la importancia de la insuficiencia cardíaca hoy día y el impacto pronóstico que tienen nuestros pacientes que la padecen. ¿Qué herramientas tenemos para evaluar a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Que como veréis, su denominador común es la congestión, es la retención de líquidos. Tenemos muchas herramientas hoy día para evaluar esa congestión y yo en particular hoy os hablaré de la tecnología REDS, que obedece a ese acrónimo, Sistema Dieléctrico Remoto. Os explicaré brevemente el primer ensayo clínico que se ha hecho en el mundo, que hemos sido nosotros los coordinadores y que os resumiré los resultados para evaluar su eficacia y su seguridad en los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca y en qué estamos trabajando actualmente y en el futuro cercano. Pues bien, para no dilatarme más en el primer punto, para los que no lo sepáis, la insuficiencia cardíaca no es un problema de los cardiólogos, es un problema social, es una epidemia y además es una epidemia en aumento. Y os voy a dar solo unos cuantos datos para convenceros de su importancia. Es la primera causa de que los pacientes ingresen en un hospital en personas mayores de 65 años. Si cogéis el listado del top 3 de primeras causas de pacientes ingresados hoy en Ramón y Cajal, la primera causa es la insuficiencia cardíaca. Desde que diagnosticamos a un paciente con insuficiencia cardíaca, su expectativa de vida a 5 años se reduce a la mitad. A la mitad. La supervivencia a 5 años es del 50%, similar a los peores cánceres que os podáis imaginar. Y esto además viene acompañado, lógicamente, de una merma en la calidad de vida de las personas que la padecen y un coste tremendo para el sistema sanitario. Puede, según el sistema sanitario de nuestro entorno aquí en Europa, pues puede ser hasta un 6% del presupuesto sanitario global. O sea que además es una cosa que consume muchos recursos. Como os he dicho hace un momento, el denominador común de la insuficiencia cardíaca a nivel fisiopatológico es la retención hidrosalina, la congestión. Los pacientes, sobre todo, vienen al hospital porque se ahogan, porque retienen líquidos. Retienen líquidos en las piernas, en la tripa, en los pulmones. Y esto, además, es el objetivo que tenemos cuando ingresan, descongestionarlos, que orinen mucho, secarlos, entre comillas, y que se puedan marchar a casa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema clínico que suscita nuestra línea de investigación? Que a pesar de que los clínicos creemos en muchas ocasiones que el paciente se va eubolémico, se va seco, pues casi, según la serie que consultéis, hasta la mitad de ellos tienen lo que llamamos congestión subclínica. Es decir, los auscultamos con el estetoscopio, parece que no tienen líquidos en los pulmones, les tocamos los tobillos, parece que están sin edema, pero tienen una congestión latente que de hecho es lo que les vuelve a traer al hospital a los pocos días. Hasta el 30-40% a los 30 días después de un alta van a volver otra vez por recongestión. ¿De acuerdo? Este es un problema clínico muy importante. Para ilustrarlo, os explico brevemente estas dos gráficas que veis en la pantalla. Abajo a la izquierda veis unos quesitos, unas tartas
de un análisis post-hoc de 2 ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca ya clásicos, que son el DOSE y el CARES, que se hicieron en Estados Unidos para evaluar distintas estrategias diuréticas en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y el quesito azul que veis es prácticamente la mitad de los pacientes, eran los pacientes que se iban euvolémicos, secos, a juicio del clínico. Al alta, eso significa que la otra mitad se iban con congestión persistente. Aún así, no podíamos secarlos más y se iban de alta. Pues veis que los que se van aparentemente secos, en un periodo relativamente corto de tiempo, 2 meses en este caso, más de 2/3 en esos 2 meses volvían a estar con congestión de líquidos. En otro análisis, en este caso hecho por nosotros en Barcelona, en el centro donde trabajaba antes, abajo a la derecha es un análisis post-hoc de un ensayo clínico que hicimos con ecografía pulmonar, que luego os mencionaré brevemente. La gráfica azul son los pacientes también euvolémicos, los que se fueron realmente secos, y abajo en rojo y amarillo veis los que tenían congestión persistente. Pero aquí quiero hacer un inciso. En rojo, el sector rojo, que son los menos, un 20% aproximadamente de todos los pacientes que se fueron de alta del hospital, eran los que aún así todavía tenían crepitantes, es decir, presencia de líquido en los pulmones, y lo sabíamos, pero no podíamos secarlos más sin que eso supiera a lo mejor pues, que estuvieran hipotensos o que el riñón sufriera, ¿de acuerdo? Pero en amarillo, que es un 40% de los pacientes, eran pacientes que el clínico pensaba que estaba seco, no tenía crepitantes, no tenía edemas, pero cuando lo mirábamos con técnicas adicionales, y estoy hablando en este caso de una ecografía pulmonar, que lo podemos hacer a pie de cama del enfermo, tenían lo que se dice congestión subclínica. En el caso de la ecopulmonar, esto se refleja por un artefacto en la imagen del eco, que son las líneas B, que luego os mostraré. Pues veis este sector amarillo en la curva de Kaplan-Meier de la derecha. Veis que la curva amarilla y la curva roja, los que tienen congestión franca frente a los que parece que no la tienen, pero realmente la tienen por eco, el pronóstico era igual de malo. Es decir, la congestión persistente no es una cosa baladí, ¿eh? Es una cosa que tiene un impacto clínico igual que aquellos que tienen la congestión evidente, con el hándicap de que creemos que no la tienen y realmente la tienen, ¿de acuerdo? Con lo que esto es un problema porque en el día a día, en la práctica clínica, en la planta, aquí, los compañeros de medicina o nosotros mismos, los que vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿cómo evaluamos la congestión en el día a día? Pues lógicamente con la anamnesis, ¿no? Preguntando a los pacientes, hay algunos síntomas que nos pueden traducir si tienen congestión o no. Pues, por ejemplo, si se fatigan cuando se tumban en la cama, lo que decimos que es la ortopnea, o en la exploración física si vemos que tienen ingurgitación yugular o los tobillos hinchados, edema. Pero otras pruebas más de laboratorio, los péptidos natriuréticos, la placa de tórax clásica. El problema de todas estas herramientas que son necesarias y seguimos utilizando es que, además de que tienen una sensibilidad y especificidad relativamente bajas, pues algunas de ellas, como los rayos X, pues pueden ser perjudiciales, y otras pues tienen un cierto coste y no son accesibles. Aquí sí, pero en muchos otros lugares del mundo no lo son. Con lo que necesitamos técnicas idealmente no invasivas, que sean accesibles, que sean poco costosas y que nos permitan evaluar de una manera mucho más precisa el grado de congestión real de los pacientes para guiar el tratamiento. En este sentido, como os he mencionado, una técnica muy atractiva sobre el papel es la ecografía. La ecografía no es lesiva para el paciente, es muy barata y la tenemos a pie de cabecera del enfermo. Estas son las líneas B que os he mencionado antes. Esto es una imagen de ecografía pulmonar. Históricamente, la ecografía y el pulmón no se llevan bien porque la ecografía y el aire, mal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en los últimos años, especialmente en el área de críticos, pero luego ha ido más a las áreas ambulatorias y hospitalarias, se ha desarrollado la utilidad de la ecografía, no solo pulmonar, sino también vascular y renal y hepática, para evaluar el grado de la congestión. En el caso de la ecografía pulmonar, el pulmón, que en condiciones normales tiene que tener aire y no tiene que tener líquido, si hay líquido extravascular, aparece un artefacto. Poéticamente, ya sabéis que ¿no? En la ciencia y en la medicina somos muy poetas, pues decimos en cola de cometa, ¿no? Pues es una línea perpendicular a la imagen, estrecha al inicio y que se va engrosando, y que esto es una imagen estática, pero que si pusiéramos el vídeo veríamos que va barriendo el pulmón conforme el paciente inspira y expira. Este artefacto es la presencia del líquido en los pulmones, no debería estar, y nos traduce la presencia de líquido extravascular. Además, hay estudios de animales y anatomopatológicos que correlacionan muy bien
la presencia de ese líquido extravascular y a mayor número de líneas B traducen mayor congestión. Y esto nos llevó hace unos años a decir, bueno, pues ya tenemos una técnica barata a pie de cabecera del enfermo para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con algo más preciso, ¿no? Que no el estetoscopio. Y hicimos este ensayo clínico, un ensayo clínico pequeñito, unicéntrico en Barcelona, en el hospital donde yo trabajaba antes, en Sant Pau, donde a los pacientes que les dábamos de alta por insuficiencia cardíaca los aleatorizamos a un seguimiento convencional frente a un seguimiento guiado por ecografía pulmonar. En los dos grupos hacíamos la técnica, pero en aquellos que estaban asignados al grupo convencional, esa información de la técnica no estaba accesible al clínico que luego tenía que ajustar el tratamiento. Y en un seguimiento a 6 meses, ambulatorio, donde en cada visita ambulatoria que el paciente venía a la consulta después del alta y ajustábamos el tratamiento, hacíamos además un ecopulmonar, pues vimos que en un espacio relativamente corto de tiempo y con solo 100 pacientes, pues fijaros, redujimos prácticamente la mitad, un hazard ratio de 0,50, la probabilidad de que los pacientes reingresaran o acudieran de manera imprevista a urgencias por retención de líquido, con lo que, digamos, esta hipótesis de que, ¿no? Si somos más finos para detectar y tratar la congestión subclínica, esto va a tener un impacto pronóstico. Como comprenderéis, pues esto era una prueba de concepto, un estudio unicéntrico, solo 100 pacientes, y además la técnica tiene ventajas como las que os he mencionado, poco costosa, accesible, no lesiva para el paciente, pero al final el número de líneas B es una medida semicuantitativa. O sea, tú tienes que poner a contar el número de líneas B y esto va a tener primero una variabilidad en interobservador y luego a lo largo del seguimiento, con lo que no es muy sencilla, es operador dependiente, hay que tener una cierta formación, aunque no es muy complicada formarse en ecopulmonar. La curva de aprendizaje puede ser un día, pero al final tienes que tener unos ciertos conocimientos y como para expandir su uso, pues era más complicado. Y esto nos dio pie un poco a explorar otras técnicas. Y aquí pasamos a introducir la tecnología del RETS, ¿de acuerdo? La tecnología del RETS, como muchas cosas en ciencia y en medicina, procede del ámbito militar, que sabéis que a veces en investigación va muy por delante. No sé si por gracia o por desgracia, probablemente por desgracia, pero bueno, además es una patente israelí, no voy a hacer ningún comentario, que lo que hace es intentar una tecnología que sirve para detectar si, por ejemplo, hay supervivientes después de un derrumbamiento, ¿no? O de lo que sea, pues ha miniaturizado esa tecnología que es una radiación electromagnética, es como un sistema radar en pequeñito. Y lo que hace, que es lo que intenta ilustrar la figura de la derecha, es hacer un barrido del pulmón con una señal que lo atraviesa y conforme esa señal se atenúa, traduce la cantidad de líquido que hay en el tejido. ¿De acuerdo? Este es el aspecto que tiene la tecnología. Es un aparato fácil de transportar, relativamente pequeño, y luego tiene una serie de ventajas. Pues, por ejemplo, lo podemos utilizar incluso sobre la propia ropa del paciente. El paciente se puede desvestir y utilizarlo directamente sobre la piel. Pero si estamos en la consulta o el paciente está postrado en la cama y tiene cierta dificultad para movilizarse, incluso con una capa de ropa se puede utilizar. No es invasiva, como os he dicho, no utiliza rayos X, no es lesiva. Y aquí viene la ventaja principal respecto al eco, nos da una medida absoluta y muy precisa de la cantidad exacta de líquido en el pulmón. Además, en un tiempo de medida muy corto, 45 segundos, con lo que así sobre el papel, pues muchas ventajas, ¿de acuerdo? Este es el aspecto, como os digo, que tiene esta tecnología que yo conocí cuando estuve fuera de España, en concreto en Nueva York, y por eso tuve la oportunidad de familiarizarme con la técnica y empezar a investigar con ella. Es un aparato, pues como veis, que lo ponemos sobre la propia ropa del paciente, en el lado derecho, de forma y manera que el emisor de la señal está ocupando el lóbulo superior derecho y el receptor está ocupando la parte posterior de la espalda, el lóbulo inferior, por lo que la señal atraviesa todo el pulmón derecho y con eso hacemos una inferencia de la cantidad de líquido exacta en el pulmón. Hay estudios, animales, seres humanos, con TAC de alta resolución, con cateterismo derecho, que la correlación entre la señal y la cantidad exacta de líquido y de las presiones intracavitarias es altísima, con lo que es muy fiable y en ese sentido está muy validado. Y os preguntaréis cuáles son los valores normales de un pulmón que es sano. Pues el 70% de nuestro cuerpo es agua, pero el pulmón no. El pulmón tiene que ser sobre todo aire.
la cantidad de líquido proporcional de un pulmón sano está entre un 20 y un 35% aproximadamente. Por encima de un 35% de líquido, se supone que el pulmón está congestivo. Cuanto más alto este número, lógicamente más congestivo. Y por debajo de un 20% estaríamos hablando de un pulmón deshidratado. ¿De acuerdo? Cuando yo fui al hospital allá de Nueva York, pude comprobar que, y son números que veis que se van repitiendo a lo largo de la charla, casi hasta la mitad de los pacientes que aparentemente se iban de alta, también en Nueva York, euvolémicos secos, pues la mitad por esta técnica se iban con congestión subclínica detectada por el aparato. Y además allí, en la unidad de insuficiencia cardíaca, cuando empezamos a utilizar la tecnología e intentar guiar el tratamiento no en el marco de un ensayo clínico, sino un poco conforme los pacientes venían, pues vimos de manera, insisto, no en el marco de un ensayo clínico, que aquellos pacientes que seguíamos guiándonos un poco, apoyándonos por los valores del RETS frente a la práctica clínica habitual, pues de tasas de reingreso a 30 días en torno a un 12%, pues las conseguimos reducir enormemente, con lo que esto nos dio pie a decir, bueno, pues vamos a evaluar la eficacia y la seguridad de esto, ¿no? Porque parece que es prometedor. Incluso en otros lugares, este es un case report de Japón, en el propio hospital, mientras el paciente está hospitalizado, decir, bueno, pues mientras está hospitalizado, antes de que se marche, cada día le pongo el aparato y veo si es necesario ajustar o no los diuréticos. Con lo que aquí surgió la hipótesis, oye, ¿y si una estrategia de descongestión durante la hospitalización de la insuficiencia cardíaca, además de lo que ya hacemos, ¿no? Auscultar a los pacientes, explorarlos, preguntarles, mirar los péptidos en la analítica, una radiografía de tórax, etcétera, pesarlos en la báscula cuando ingresan, cuando se van y ver la diferencia de peso? Si además de eso hacemos el RETS cada día e incorporamos esa información y ajustamos los diuréticos de una manera más fina, esto puede tener un impacto pronóstico a 30 días y esto es la hipótesis de nuestro ensayo clínico, que es el RED-SAFE, que os vengo a comentar ahora. Es un hospital, es un ensayo clínico, perdón, aleatorizado, multicéntrico, que empezamos en el Sinaí, en Nueva York, justo con la pandemia. Después de la pandemia pasaron muchas cosas. Yo me vine aquí a Madrid y tuve la oportunidad de continuar el estudio aquí en Madrid y además de invitar a los compañeros de Puerta de Hierro para intentar que, aunque sea un estudio pequeño, como veréis, pues que fuera, ¿no? Pues la población de estudio lo más heterogénea posible. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Pues primero un objetivo de eficacia, ver si esta técnica realmente, guiando la descongestión mientras estaban hospitalizados, pues era eficaz para reducir a 30 días esa tasa de reingreso que os he dicho que según la serie puede ser de hasta un 30%. Y como objetivos secundarios, pues por supuesto analizar si esto era seguro, porque a lo mejor te obcecas con los diuréticos y lo que consigues es una insuficiencia renal o una diselectrolitemia que puede ser peligrosa. También el impacto en la calidad de vida, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el diseño? Pues es un ensayo clínico independiente, iniciado en este caso por nosotros, multicéntrico, 3 centros, uno en Estados Unidos, dos en España, simple ciego, es decir, el clínico que ajustaba el tratamiento en los dos brazos, los que se seguían mientras estaban hospitalizados de la manera que lo hacemos ahora, frente a los que, además de hacer eso, tenían el RETS, estaban cegados en el brazo control a los valores del RETS, pero en ambos grupos hacíamos la medida, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, era un estudio en el que pasó su comité de ética, se registró en Clinical Trial, había su consentimiento informado, etcétera, etcétera. Los criterios de inclusión, a diferencia de otros ensayos clínicos de la industria o no de la industria, que a veces los criterios de selección son muy estrictos y luego la validez externa de los resultados puede estar comprometida, en nuestro caso eran prácticamente all comers. Era cualquier paciente adulto que ingresaba por insuficiencia cardíaca de la vida real. O sea, pacientes que vienen congestivos, con péptidos altos y que ingresan en el hospital. Y los únicos criterios de exclusión eran los que en la ficha técnica, porque esta tecnología ya tenía el aprobado, el marcado CE y demás, pues que los que en la ficha técnica del aparato, el aparato no se había validado su eficacia. A lo mejor es eficaz, pero no se había probado. Pues gente muy alta o gente muy bajita, o con IMCs extremos, que en España en concreto no hubo problema, pero creedme que en Nueva York pues a mucha gente se tuvo que excluir por IMCs especialmente altos. O pacientes que estaban demasiado enfermos, pacientes que estamos pensando a lo mejor en trasplantarlos o ponerles una asistencia ventricular, o pacientes que estaban muy enfermos por otra causa que comprometía su pronóstico a un año.
pero en general era un estudio con unos criterios muy amplios. Y a diferencia del eco pulmonar, que no tuvimos la idea de hacer un protocolo específico en función del número de líneas B, ajustar los diuréticos, aquí corregimos ese error e hicimos un protocolo de tratamiento para que el clínico que tenía el RETS supiera qué tenía que hacer, tuviera una guía. Pues si el RETS era por debajo del 20%, le decíamos, ojo, a lo mejor tienes que reducir o retirar diurético porque está el pulmón deshidratado. Si está entre 21 y 35%, está en el rango normal, la dosis de diurético que estás empleando es la correcta, manténla. Si está por encima de 35, lógicamente tienes que incrementar dosis o asociar diuréticos de otras familias. Tampoco era muy complicado, pero ya teníamos una guía para homogenizar un poco la práctica clínica de los médicos. Esto es un poco el resumen visual del estudio. El paciente lo aleatorizábamos, lo identificábamos y aleatorizábamos en la fase inicial, cuando el paciente llega a urgencias, en las primeras 24 o 48 horas, cuando están más congestivos, le proponíamos el estudio, la intervención era a priori poco agresiva, y los aleatorizábamos, como os digo, a un grupo Standard of Care frente a una estrategia guiada por descongestión, guiada por el RETS. Y un punto importante es que el día que le íbamos a dar el alta, aquí veis unos semáforos. En el brazo Standard of Care, como la información del RETS era cegada para el clínico, si estaba por encima del 35%, pero tu cardiólogo te decía que te tenías que marchar para casa, pues práctica clínica real, te marchabas para casa. Pero en el grupo del RETS no. Si en el grupo del RETS tu clínico consideraba que ya estabas lo suficientemente seco, pero el RETS te decía que no, te tenías que quedar de nuevo, te tenías que quedar otro día más, forzar el diurético, ¿hasta cuándo? Hasta que el clínico y el RETS estuvieran de acuerdo, ¿vale? Esto es un punto importante. Luego los pacientes los visitábamos precozmente en la unidad de insuficiencia cardíaca, esto es práctica clínica habitual, y a 30 días recogimos eventos, tasa de reingreso, eventos de seguridad, etcétera. ¿De acuerdo? Esto de la estabilidad clínica, que los clínicos, a diferencia de los básicos o otros científicos que tenéis todo muy bien definido, pues a veces los clínicos, ¿no? Somos un poco más heterodoxos, pues había que definirlo, sobre todo en el marco de un ensayo clínico. ¿Y qué significaba estabilidad clínica? Pues también quisimos ser un poquito rigurosos y que al menos se cumplieran dos de las tres de las circunstancias siguientes. Que por supuesto el peso en la báscula con el que se marchaba al alta el paciente fuera, aunque fuera 100 gramos, menor que al ingreso, ¿no? Significa que si tú lo has descongestionado tiene que pesar menos. Y creedme que cuando un paciente ingresa por insuficiencia cardíaca, si es muy florida, a lo mejor en una semana puede perder 8 o 10 kilos. Es como la Butchinger de esta, de Marbella. Los péptidos natriuréticos, que es la hormona que libera el corazón cuando hay un aumento de presión o de volumen en el torrente sanguíneo, ¿no? Y que es un marcador que se correlaciona fantásticamente bien con la presencia de congestión y de insuficiencia cardíaca, pues tenía que haber una reducción entre el valor al alta y el valor al ingreso de al menos de un 30%. Y este delta no es casual porque esto está descrito en la literatura, en miles de ensayos, que tiene un impacto pronóstico positivo. O que en un score de congestión de la exploración física y de la anamnesis muy fácil, que se llama Ortodema Score, y que lo desarrolló una compañera mía de Estados Unidos en aquellos ensayos que os he hablado al principio, el CARES y el DOPS, que básicamente integra dos variables. La presencia o no de ortopnea, la dificultad que tienen los pacientes para respirar cuando están tumbados, si la tienen o no la tienen y cuántas almohadas necesitan añadir para poder respirar bien, y la presencia de edema en las piernas. Según cuánto edema tengan en las piernas y según cuánta ortopnea, pues puedes tener nada de esto, 0 puntos o hasta 4 puntos. Pues que al menos la alta, que sabemos que hay pacientes que por imposibilidad en el manejo se van a ir con cierta congestión residual, que al menos esa congestión no fuera muy florida, que tuvieran un score por debajo de 2 puntos. El protocolo del estudio era muy sencillo, básicamente era práctica clínica habitual y cada mañana a primera hora les hacíamos el RETS a todos los pacientes. Y en el brazo de intervención, como una variable más que te revisas antes de pasar visita a los pacientes, pues veías el peso, la analítica, la exploración física y veías el RETS. Todo eso lo integrabas con tu algoritmo y ajustabas el tratamiento. La visita precoz posalta y la visita a 30 días para recoger eventos. Este es el diagrama de flujo, identificamos 200 candidatos potenciales, al final solo aleatorizamos a 100, la mayoría cayeron en Estados Unidos, donde por las características del hospital donde estuve, pues la población, el Sinaí, los que lo conozcáis en Nueva York, está pegando a Harlem y tiene una proporción de pacientes
pues de unas características sociales complicadas para luego hacer un seguimiento, y muchos de ellos fueron excluidos por ellos mismos porque no iban a poder atender a las visitas de después, aunque se les facilitara el que pudieran venir, y por otra serie de circunstancias. Pero en cualquier caso, de los 100 pacientes que aleatorizamos, pues 50 fueron al routine care y 50 al brazo de intervención. ¿Cómo fueron los pacientes? Pues fueron pacientes muy de la vida real, porque los criterios eran muy amplios. Entonces fueron pacientes en torno a los 65, 70 años, un 30% eran mujeres, racialmente muy diversos, porque allí pues incluíamos pues, afroamericanos, latinos, y luego aquí en España sobre todo hemos incluido caucásicos y algún latinoamericano, algún magrebí, pero al final la mitad han sido caucásicos y la otra mitad de racialmente diversos. Respecto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es una medida muy útil en insuficiencia cardíaca y que lo que nos traduce es con ecografía la fuerza con la que eyecta la sangre del ventrículo izquierdo, y que nos clasifica a los pacientes en tres grandes tipos: los que tienen la fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal y a pesar de eso pueden tener insuficiencia cardíaca por otros mecanismos, frente a los que la tienen deprimida, que es como muy fácil de entender, pues si el corazón bombea la sangre con poca fuerza, es fácil que retengas líquido o que te fatigues cuando hagas un esfuerzo. Pues como veis, fracción de eyección reducida, que clásicamente son los pacientes que vemos en cardiología, eran mayoría, lógicamente 2/3, pero 1/3 de los pacientes tenían fracción de eyección preservada, que suelen ser gente más mayor, con más comorbilidad. Por lo que el estudio en este objetivo de incluir una población heterogénea y que abarcara el espectro real de la insuficiencia cardíaca cumplió los objetivos. Y luego eran muy comórbidos, eran muy hipertensos, diabéticos, enfermedad renal, EPOC. La puntuación de Charlson, que es un score o un índice que intenta medir el número de comorbilidades, una puntuación de 6 son pacientes comórbidos, de la vida real, no pacientes pitimini de ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Al ingreso, pues eran pacientes con estas características: presión sistólica, frecuencia cardíaca, con un RETS alto, como es de esperar, por encima de 35 la mayoría, y con esos parámetros analíticos. Y al alta, pues veis que lógicamente en aquellos pacientes tenían ambos grupos el RETS más bajo, no lo hacemos tan mal aunque no tengamos el RETS, pero evidentemente la reducción del RETS, tanto absoluta como relativa, desde el ingreso hasta el alta fue estadísticamente mucho más significativa en el grupo de intervención, faltaría más, pero bueno, fue así. Y la proporción de pacientes que aún con un RETS prohibitivo, vamos a decir, para que se fueran de alta, en el grupo convencional, lógicamente, hasta 1/3 de los pacientes, 28%, no llegamos al 40-50% que hemos hablado en las series previas, pero fijaros, casi un 30%. Al final, pensar que los clínicos están en el brazo control y se sienten vigilados, ¿no? Pues quizá fueron un poco más agresivos en el manejo de los diuréticos, pero aún así sigue siendo una proporción muy alta de pacientes que se van con congestión residual. Y aún así, en el grupo de intervención, un 16% no hubo forma de bajarles el RETS. Lógicamente, fue menor en el grupo de intervención, pero siguió siendo mucho más alta en el grupo control. El tratamiento, que una cosa a lo mejor que podíais estar intuyendo es, bueno, pues ya está, el grupo del RED se fueron con dosis mucho más alta de diuréticos, etcétera, etcétera. Pues aquí, no voy a decir curiosamente, porque luego tiene su sentido, pero veis que la proporción de los tratamientos clásicos en insuficiencia cardíaca, diuréticos, dosis de diuréticos y de otros tratamientos que damos para la insuficiencia cardíaca, fueron similares. Pero hay una letra pequeña. Dices, entonces, ¿por qué se explica la diferencia de eventos que os voy a explicar luego? Porque si fuera un estudio neutro, pues probablemente no me hubiesen invitado para dar la charla. Pues el manejo fino, que es lo que perseguimos, ¿de acuerdo? A nosotros nos gusta en medicina decir que, ¿no? A veces el arte de la medicina y tal, aunque huyamos de esas cosas, pero es verdad, o sea, el manejo fino de ajustar el diurético, tanto de ser agresivo cuando había que serlo, como de saber frenar cuando había que frenar, y a veces no te das cuenta, hizo que en más del 82% de las veces los clínicos que estaban en el grupo del REDS, que habían seguido el protocolo del estudio, es decir, que habían cambiado su decisión, pues fijaros, más de la mitad de las veces, en contra de lo que ellos inicialmente pensaron, tuvieron que cambiar la dosis, bien al alza o bien a la baja. O sea, que el RED realmente influía. Aunque luego en el bruto veas que la proporción de tratamientos son similar al alta, durante los días sí ha cambiado tu manera de ejercer esa descongestión, ¿de acuerdo?
A los 7 días, en una visita muy precoz al alta, fijaros que la presencia de recongestión, porque los pacientes se hinchan muy rápido y muy pronto, por eso es muy importante verlos pronto después del alta, fijaros que era el triple en el grupo control frente al grupo guiado por REDS, un 32% frente a un 10%. Y esto fue estadísticamente significativo. Y la clase funcional de la NIJA, que es una clasificación que utilizamos para ver cuánto se fatigan los pacientes, NIJA 1 significa que el paciente hace una vida normal, NIJA 4 significa que se fatiga en reposo, pues la sintomatología fue mucho más severa en aquellos que estaban más congestivos, ¿no? Que esto también cuadraba y era estadísticamente más significativo. Y el outcome principal que vimos, que era la tasa de reingreso por insuficiencia cardíaca a 30 días, pues en el grupo control fue de un 20%, que cuadra un poco con los números que os he venido diciendo antes, y fue escandalosamente baja en el grupo intervención. De hecho, es que ingresó un paciente de los 50 frente a 10 pacientes en el grupo control. Imaginaros, pues esto fue estadísticamente muy significativo. El NNT, es decir, el número de pacientes a tratar que necesitamos con esta intervención, puede ser un fármaco, en este caso es una manera de hacer las cosas, para evitar un evento, es tan solo de 6. O sea, esto es un número muy bajo. Esto habla de una rentabilidad. Pero lo mismo, estamos hablando de un estudio que es prueba de concepto. Son solo 100 pacientes, multicéntrico, pero sigue siendo una N discreta como para cambiar las guías de práctica clínica. Pero esa señal, esa hipótesis se confirma de que esto realmente parece que merece la pena. Como veis, esa reducción en el evento principal fue a expensas de reducir notablemente el reingreso por insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Las limitaciones os las he mencionado. La principal es que es un estudio pequeño. Y además, cuando empezamos en Nueva York, pues fue con toda la primera ola del COVID y tal. Imaginaros lo complicado y también lo artefactado que puede estar el paciente, el perfil de paciente que ingresa. Y esto hay que interpretarlo, por supuesto, con mucha prudencia. Y como nos ocurrió un poco con el eco, pues esto es una prueba de concepto. O sea, parece que esto es útil, es seguro que no os lo he dicho, no hubo más insuficiencia renal, no hubo más diselectrolitemias, no hubo más hipotensión sintomática, con lo que da pie a, pues eso, next steps, ¿no? Seguir trabajando en esta línea. Esto lo hemos publicado este año en una revista de insuficiencia cardíaca de cardiología que está muy bien y nos gusta mucho. Y entonces os voy a hablar de en qué estamos trabajando ahora. Pues os lo vais a imaginar, pues la segunda parte. A veces las segunda partes no son buenas, esperemos que esta sí, y ya hemos ido a lo grande. ¿Qué significa esto? Pues que hemos diseñado un ensayo clínico multicéntrico, pero con una potencia suficiente como para que si detectamos, como creemos o esperamos, diferencia en los eventos, pues no haya un componente de casualidad, ¿de acuerdo? Y para eso hemos diseñado un estudio con más de 1.000 pacientes en 25 hospitales de España, en 10 comunidades autónomas diferentes, con un diseño muy similar, ¿de acuerdo? Tiene que ser un estudio muy pragmático, de prácticamente all comers, pacientes que ingresen por insuficiencia cardíaca, y aleatorizarlos al inicio en una Standard of Care versus Standard of Care más la estrategia guiada por el REDS, ¿de acuerdo? Estos son todos los centros que nos han confirmado que están interesados en participar y de hecho están firmando los acuerdos y estas cosas y hemos conseguido financiación competitiva en las convocatorias recientes, pues tanto de UNFIS como de la Sociedad Española de Cardiología, así que esperamos el año que viene empezar a reclutar pacientes. El evento que vamos a mirar principal de eficacia va a ser el mismo del estudio anterior, ingresos por insuficiencia cardíaca. Aquí ya tenemos potencia para aspirar a ver si hay diferencias en mortalidad cardiovascular y también en visitas imprevistas por insuficiencia cardíaca. Y revaloraremos, por supuesto, la seguridad y muchas preguntas que a lo mejor surgen. ¿Esto es igual en hombres que en mujeres? ¿Es igual en gorditos que en flaquitos? ¿Es igual en blancos que en afroamericanos o en asiáticos? ¿O en pacientes que tienen diabetes o no tienen diabetes o insuficiencia renal? Podremos hacer análisis de subgrupo con una N más dotada para ello. Este es un poco el resumen del estudio. Los vamos a aleatorizar cuando ingresen a una estrategia Standard of Care, con la estabilidad clínica alta como criterio para que se marchen, frente a hacer el seguimiento por el red diario y que el clínico tenga que adaptarse a los valores del red para poder darle el alta. Así que para concluir y dar paso a las preguntas, que es
quizá lo más interesante, pues espero que os haya convencido de que la insuficiencia cardíaca es muy mala, es muy prevalente y es muy grave para los pacientes en términos de supervivencia, de calidad de vida y para nuestro sistema sanitario, que la causa principal por la que los pacientes tienen síntomas y por la cual los pacientes vienen al hospital es por la congestión. Es el objetivo principal o uno de los principales que tenemos mientras están ingresados y que a pesar de que creemos que en muchas ocasiones se van secos, hay muchos de ellos que se van con congestión subclínica y esto tiene un impacto pronóstico muy malo. Y hay muchas técnicas ahora en desarrollo para detectar esa congestión subclínica. Yo hoy he hablado un poco del eco pulmonar y del RETS. Es una técnica que parece que es segura y fácil de usar porque te da un valor que es muy fácil de interpretar. Frente al eco que te pones a contar líneas B, aquí te dicen, pues tienes un 28% y al día siguiente un 25% y al día siguiente un 22%. Pues la cosa va bien, es muy fácil de interpretar. Que en un estudio piloto como ha sido el RedSafe parece que la eficacia y la seguridad son aceptables y justifican pues que pongamos en marcha un segundo estudio mucho más grande, más ambicioso, que vamos a coordinar desde el hospital y que espero que 2 o 3 años en un otro seminario pues os venga a contar. Esto lógicamente es un trabajo de servicio y de hospital. Aquí arriba a la izquierda veis la mayoría del servicio de cardiología. Aquí arriba a la derecha veis parte de los integrantes de insuficiencia cardíaca. Falta la doctora Fátima de la Torre, que empezó en enero con nosotros y no está en esta foto que hicimos antes. Aquí abajo tenemos a Paz González, que es la coordinadora de investigación. Y en fin, pues nada, encantado de que me hayáis invitado. Aquí os dejo mi contacto y esperando vuestras preguntas. Muchas gracias.